Buenas noches, hermanos. Les saludo en el nombre del Señor, un día más de enseñanza, como cada jueves. Espero que cada uno de ustedes esté ya disponiendo un tiempo y un espacio también adecuado donde usted pueda concentrarse en aprender de la palabra del Señor, que es aquello a lo cual nos dedicamos en este tiempo, y espero que el tema usted pueda recibirlo y también aplicarlo a su vida, por cuanto estamos viviendo días difíciles que, como hemos mencionado ya en reiteradas ocasiones, está llevando a la gente a cuestionarse, está llevando a las personas a la incertidumbre, y nosotros como cristianos tenemos en la palabra de Dios un auxilio, tenemos en la palabra de Dios un consejo, tenemos en la palabra de Dios una orientación para que no caigamos nosotros en aquello que caen los que no conocen al Señor, por cuanto no tienen esta bendición que nosotros tenemos de que el Espíritu Santo de Dios a través de la palabra hable a nuestras vidas y nos guíe. Y como dijo el Señor, el Espíritu Santo nos guiará, y no solamente nos guiará, sino que nos guiará a toda la verdad, yo quiero hablar hoy día con respecto a qué sucede cuando Dios nos pide que demos todo. Y voy a leerles una porción de la Escritura, recordando que el día domingo estuvimos hablando acerca de Isaac, el hombre de Dios. Ahí estuvimos de una u otra forma procurando definir qué es realmente un hombre de Dios y cuáles son las características de un hombre de Dios. Y lo vimos en la vida de Isaac. Pero Isaac tuvo un padre que fue el que hizo toda la tarea que tenía que realizar como padre para que después su hijo fuese ese gran hombre de Dios. Y ese padre fue Abraham. Y de Abraham voy a hablar hoy día en relación a este tema. Como dije, cuando Dios pide que le demos todo. Génesis capítulo 22, versículo 1 al 19, dice así: Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Bueno, como decía, nosotros estamos viviendo tiempo en que podemos cuestionar algunas cosas. Yo he estado informando respecto a lo que a mí, valga la redundancia, se me informa a través de las redes sociales, en contacto con los pastores de nuestra Iglesia de Dios. Y la verdad es que hay gente que lo ha estado pasando mal, y también hay hermanos nuestros, cristianos, familias pastorales, que han visto afectada su vida familiar y todo su quehacer producto de la enfermedad que está provocando esta pandemia mundial llamada el COVID-19. Y hay algunos que han enfermado, algunos de hecho están en este momento graves en un hospital, otros están convalecientes en sus hogares.
y hay pastores que han fallecido también en otras organizaciones cristianas, lo cual lo lamentamos, pero que a muchas personas que no tienen un mayor conocimiento o débiles en su fe, les llevan a cuestionarse con respecto a esto de por qué Dios permite que nosotros tengamos que vivir, tengamos que pasar por estas situaciones, a veces pensando que nosotros vamos a estar exentos de tener que tener estas vivencias cuando se producen calamidades, catástrofes naturales, cuando se producen enfermedades pandémicas como la que está ocurriendo ahora. Pues bueno, hay quienes han escrito incluso al respecto. Yo hace un tiempo atrás, bueno, bastante tiempo atrás, leí un libro que se llamaba Los justos también sufren. Y estaba referido al libro de Job, a este personaje bíblico que le tocó vivir lo indecible con respecto al sufrimiento que puede llegar a resistir una persona y cómo Dios permitió que Satanás tocara la vida de Job hasta ese punto. De tal manera, hermanos, que uno puede ver aquí en el caso de Abraham también algo que es, yo creo, muy difícil de poder soportar, de poder tolerar en nuestra humanidad, y en este caso respecto a una petición que Dios le hace a Abraham. Dios le había dado a Abraham este hijo. Él tenía otro hijo con una sierva. La Biblia dice que el hijo según la carne, pero también le dio posteriormente este hijo que es, la Biblia le llama el hijo según la promesa, como fue Isaac. Entonces, él tuvo dos hijos. Ismael, el hijo que había tenido con su sierva Agar, con esta sirvienta, pero está también este hijo Isaac, el hijo que Dios le da junto a su esposa ya en la postrimería de su vida, en la vejez. Y la verdad es que este hijo, Dios se lo pide, ¿ya? Toma ahora tu hijo, tu único, el único, el hijo de la promesa, el único nacido dentro del matrimonio de Abraham y Sara, Isaac. Dios le dice, este hijo a quien amas, y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Fíjese usted qué tremenda petición Dios le hace a Isaac. Yo no sé si usted o yo mismo en esa posición, ¿qué haríamos? ¿Cuál sería nuestra respuesta? ¿Cuál sería nuestra actitud? Lo más probable es que esa noche Abraham no pudo dormir. Quizás nosotros habríamos estado no solamente sin poder dormir, sino que ante una petición tan incomprensible desde el punto de vista humano, no sabríamos qué hacer. Decírselo o no decírselo en este caso a la esposa. Sería una decisión tremendamente difícil, ¿ya? Un golpe brutal para esa mujer tener que informarle algo semejante. Pero bueno, Abraham él simplemente en silencio, él toma a su hijo, toma un par de sirvientes, hace que se preparen rápidamente y muy temprano salen a ese viaje que solamente Dios nomás sabe qué es lo que iba a ocurrir. Su hijo seguramente lleno de interrogantes, pero humildemente, con mucha mansedumbre, con mucha sumisión, él va con su padre en este viaje. Hay quienes piensan que a esta altura Isaac tenía unos 16 años, hay otras posturas que dicen que podía tener incluso 25, 30 años, pero en fin, él ya era no era un niño pequeño, ya tenía una edad como para entender que lo que está ocurriendo
en ese momento es algo no cotidiano, es algo que está ocurriendo que lo tiene que haber llevado por lo menos a cuestionar la acción que su padre está realizando. Entonces aquí vemos estas personas ponerse en marcha a este viaje, como era en aquellos tiempos, seguramente montado en un asno, con las cosas necesarias para el viaje, y podemos nosotros formarnos un cuadro mental con respecto a lo que ahí está ocurriendo. La situación es que Dios le ha pedido a este padre a su único hijo, y Dios le dice: el que amas, el que amas. Yo le pregunto a usted en este día, ¿qué cosas usted ama? ¿Qué cosas son las que amamos? Yo creo que una de las cosas que primeramente nosotros amamos es el hecho de tener vida, el tener vida. Si hay algo que nosotros tenemos que valorar es la vida misma. En este tiempo que vivimos de enfermedades, la salud es algo también que se debe valorar mucho. El estar con vida, el tener salud. Hay gente que lo está pasando muy mal, hay gente que no tiene recursos. Se están quedando sin recursos porque han perdido el trabajo, porque sus ahorros seguramente se están terminando, si es que había por ahí algún ahorro. Por distintas situaciones, la gente está quedando sin recursos. Otros han tenido que pagar altos costos en dinero por atenciones médicas, buscando dónde atender alguna situación de salud. Entonces, la situación es difícil, pero esas cosas que nosotros tenemos que valorar y amar, en algún momento Dios puede o podría pedir, demandar de nosotros sus hijos que estemos dispuestos a entregar e incluso a darlo todo. Quizás usted, como Abraham, tiene hijos, esos hijos que ama. Entonces, esos padres que usted ama, esos abuelos que usted ama. El punto es, nuestra fe sería suficientemente fuerte como la fe de Abraham para aceptar en silencio, porque Abraham tomó y fue en silencio, simplemente acompañado de estos dos criados, su hijo, camino a ese viaje que él sabía que consistía en ir a hacer lo que Dios le había pedido. En el fondo, Dios le está pidiendo a Abraham que lo dé todo, lo dé todo. Este joven entonces no argumenta, no protesta, simplemente obedece a su padre, no se resiste cuando el padre lo empieza a atar. Su amor, puede ver aquí uno su amor, su respeto y obediencia es tan profunda para aceptar la voluntad del padre, esa voluntad paternal. Este joven no carecía de estos valores que hoy en día la juventud carece en buena parte. No todos, no digo yo que todos los jóvenes sean así. Hoy en día contamos, gracias a Dios, todavía en nuestras iglesias con jóvenes, con señoritas que aman a sus padres, que están sometidos, están sumisos y les respetan al punto de obedecerles sin cuestionar mayormente. Pero cada vez es más difícil porque cada día tenemos nosotros una juventud más contestataria, más rebelde, más cuestionadora con respecto a la autoridad de los padres. Pero bueno, Abraham, él por algo la Biblia lo define como el hombre de fe. El hombre de fe. Y está ahí su nombre, ahí, de los primeros ahí, ¿no es cierto?, donde el autor de la carta a los hebreos le habla con respecto a la fe. Abraham,
tenía claro en su corazón, en su mente, que Dios estaba con él en ese momento y que si él hacía la voluntad de Dios, estaba haciendo lo mejor, que la voluntad de Dios siempre es lo mejor. Seguramente Abraham no tenía duda de que Dios es fiel. Seguramente Abraham no tenía duda de que para Dios no hay nada difícil. Como dice por ahí, ¿no es cierto?, en los profetas, Dios dice, yo soy Dios, ¿habrá algo que sea difícil para mí? No hay nada difícil para Dios. Abraham tenía claro que Dios lo había llamado su amigo y por lo tanto, si Dios es mi amigo, si yo soy el amigo de Dios, este Dios misericordioso y omnipotente, algo hará, algo hará. Yo lo único que sé es que yo tengo que hacer su voluntad. Y por eso Abraham, él sigue adelante en esta ingrata misión que Dios le da de llevar a su hijo hasta ese lugar y ponerlo para convertirlo en el holocausto de ese día. Pero cuando Abraham levanta su mano, levanta su brazo con ese cuchillo para acometer el golpe final, escucha al Señor dando esa voz desde el cielo y le dice, Abraham, Abraham. El patriarca responde, heme aquí. ¿Y qué le dice el Señor? No extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Y poco a poco el brazo de Abraham comienza a bajar. Quizás su cuchillo se le cae de su mano, sus ojos se llenan de lágrimas, de emoción, de gratitud. Y luego aparece por ahí en las zarzas un animalito, un carnero, trabado por sus cuernos. Y Dios en ese momento provee para que el sacrificado no sea Isaac, sino sea ese animalito. Hay muchas cosas, hermanos, que usted y yo podemos aprender con respecto a esta historia bíblica. Muchas veces Dios va a hacer cosas totalmente incomprensibles, como lo que le pide a Abraham. En el fondo le está diciendo a Abraham, tú tienes que hoy entregarlo todo. A veces hay cosas que no comprendemos y las vamos a comprender en el transcurso de los años. En otras ocasiones quizás no las vamos a entender nunca, más que cuando lleguemos a la eternidad y veamos y entendamos, bueno, y especialmente cuántos que han partido en este tiempo producto del coronavirus, esos pastores, obispos que han fallecido, esposas de pastores, hermanos de congregaciones y que hoy nos preguntamos, nos cuestionamos por qué Dios lo permitió, por qué el Señor no lo sanó, por qué Dios no respondió la oración de la iglesia. Sin duda Abraham no pudo entender por qué el Señor le dijo que entregara a su hijo como un sacrificio. Si Dios le había dado ese hijo había sido respuesta a seguramente años de petición, de oración, de clamor, porque era un hijo deseado en ese matrimonio. Pero Dios le pide dar a su hijo, le pide dar a su hijo. Si su hijo hubiese fallecido por causas naturales, hubiese sido muy doloroso para estos padres, o por un accidente involuntario de Abraham, pero no. Era la propia mano de Abraham que iba a tener que terminar con la vida de este hijo.
Pero aparece ahí ese carnero sustituto, trabado ahí por esos cuernos. Dios tenía preparada la respuesta, la solución para que ese hijo amado no tuviese que morir sacrificado. No tuviese que morir sacrificado. Fíjese usted que esto nos habla claramente de lo que Dios hace con la humanidad, con nosotros, con usted, conmigo. Porque Dios sí, Él va a entregar en la cruz lo más amado. Dios da todo en la cruz por nosotros. Por eso que Dios tiene autoridad para pedirte a ti y a mí lo que Él quiera. Él nos puede pedir todo, porque Él ya lo dio todo. Ese hijo amado de Abraham que fue rescatado, que fue sustituido por un animalito, pudo seguir viviendo y pudo después casarse y pudo tener hijos, pudo tener descendencia, pudo seguir disfrutando de las bendiciones, de las promesas hechas por Dios a su Padre. Y Dios entrega a su Hijo Jesús y lo entrega para ser sacrificado en una cruz. Y este hijo que quizás en un momento exclama, cuando exclama, Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Dios permitió que sí muriera, que sí expirara en esa cruz. Dios lo entregó todo. Y el que entrega todo, hoy puede pedirlo todo también. Y puede pedir lo que más amamos. Y puede pedir lo que más valoramos. Dios no solamente puede pedir nuestros hijos. Dios puede pedir tu vida. Dios puede pedir nuestra vida. Dios puede permitir que Satanás toque nuestro cuerpo con la enfermedad. Dios puede permitir que en nosotros haya dolor. Porque así como Dios probó la fe de Abraham, así como Dios probó la obediencia, así como Dios probó la fidelidad de Abraham, Dios también puede probar la tuya y puede probar la mía. Y puede probarnos al punto de llevarnos a situaciones límites, a ver hasta dónde tú y yo somos capaces de darlo todo por Él y de demostrar verdadera fidelidad y confianza en este Dios que es todopoderoso y para el cual no hay nada imposible. Por eso Hebreos capítulo 11, versículo 19 dice, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Dios tenía claro entonces que esa era la calidad de fe de este hombre. La pregunta es, ¿cuál es tu calidad de fe? ¿Hasta qué punto eres capaz o estás preparado, preparada para darlo todo para Dios? Entonces hay una serie de contrastes que podemos hacer con respecto a la vida de Abraham y la vida del cristiano hoy en día, como también entre Isaac y Cristo. Podemos ver, ¿no es cierto?, esta figura del sustituto, este Cristo, este Jesús que muere en una cruz como sustituto tuyo y mío. Éramos nosotros los que teníamos que estar ahí. Por eso Juan el Bautista, cuando va a venir al Señor Jesús al Jordán para ser bautizado, él dice, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo, Jesús, el Cordero de Dios, el que te sustituyó a ti y a mí, para que nosotros no tuviésemos que padecer la muerte de la cruz. Él lo hizo no solamente por nosotros, los cristianos que estamos aquí en La Calera, sino de todo el mundo y de todos los tiempos.
De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Qué le parece? San Juan 3:16, uno de los textos más conocidos de la Biblia. De tal manera amó Dios al mundo que Él entregó a su Hijo amado, a su Hijo amado, a su unigénito Hijo amado. Lo entregó para que usted y yo hoy podamos decir: yo tengo vida eterna. ¿Qué le parece? Si hay alguien que tiene la oportunidad de ver este estudio, esta breve enseñanza o reflexión, más bien por lo breve, si usted no sabía que Dios puede pedirle todo, hoy espero que le quede claro: Dios tiene el derecho de pedirnos todo. ¿Por qué? Porque Él lo dio todo. Porque así como sustituyó a Isaac y proveyó de un animalito para que fuese sacrificado por él, también Dios proveyó un sustituto para que tú y yo hoy día podamos decir: tengo vida en Cristo, tengo vida eterna en el Señor. Si parto de esta vida, yo sé dónde voy a estar, y voy a estar en un lugar mejor. Para que tú y yo podamos decir como Pablo: ahora mientras estamos aquí en este mundo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Si usted no tiene esta seguridad, esta certeza, esta experiencia, yo le invito: usted simplemente tiene que hacer una oración y decirle a Jesús: Jesús, yo desde hoy quiero recibirte como el Señor y Salvador de mi vida, y te doy gracias por haber sido mi sustituto, por haberte entregado tú ahí en la cruz para morir por mis pecados, por mis pecados. Era yo el que tenía que padecer ahí, pero tú lo hiciste por mí. Y ahora por fe, Señor, recibo tu salvación, y quiero que desde este día tu Espíritu Santo entre en mi corazón y comience a guiar toda mi vida. Vamos a orar al Señor y le vamos a dar gracias por esta enseñanza. Padre, gracias por habernos amado tanto, por habernos bendecido tanto. Señor, tú no nos has pedido nada hasta ahora, Señor. Nos tienes con vida, nos tienes con salud, Señor, nos tienes con recursos, Señor, incluso para compartir con aquellos que les falta, para aquellos que necesitan. Señor, gracias te damos por ser tan bueno y bondadoso con nosotros. Pero no sabemos, Señor, porque puede llegar el momento, el día en que tú demandes todo de nosotros. De alguno de nosotros tú puedes demandar, Señor. Ayúdanos para, si tenemos que llegar a vivir una experiencia así, lo podamos hacer en fe, con la fe de Abraham, dispuestos, Señor, a guardar obediencia y fidelidad a ti a toda prueba. Ayúdanos, Señor. Bendice, Señor, la vida de la iglesia. Guarda, Señor, a tu pueblo. Guarda, Señor, la iglesia. Guarda, Señor, nuestras congregaciones. Guarda, Señor, cada iglesia de esta ciudad de La Calera, de Chile, Señor, del mundo. Guarda a tus hijos, a tu pueblo. Señor, y haz que la gente en medio del dolor y el sufrimiento se vuelva a ti. Se vuelva a ti, Señor, buscando en ti una respuesta para sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Damos gracias al Señor, hermanos. Damos gracias a Dios. Estamos en días de pandemia, de cuarentena voluntaria para nosotros todavía. En Quillota ahora ya a partir de mañana en la noche va a haber cuarentena obligatoria. Hay hermanos que han estado de cumpleaños, algunos los hemos estado saludando por ahí, al hermano Simón, a la hermana Danisa, Cristil también. Estaba de cumpleaños hoy, así que yo espero de que en la medida que puedan ustedes disfrute ahí en familia, en su casa, cuídense, y nos vemos si Dios quiere a través de la internet en el culto en vivo del día domingo a las 20 horas. Que el Señor les bendiga.